Recording computer. Ya está grabando. ¿Lo está grabando? Sí, en teoría sí. ¿Cuándo le diste? Ahí recién. Ah, ok. Dale. Recorde. Broadcast. Y el broadcast, ¿dónde lo arranco? ¿Dónde arranco acá el broadcast? ¿Cómo arranco acá el broadcast? Salte de sharing. Stop share. Ahí está. Pero tengo que hacer. Broadcast. Pero tengo que hacer un share screen primero. No, dale y Bueno. le das el sharing. ¿No? No lo veo. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Vamos a estar comenzando con el webinar número 5. Perfecto. Vamos a estar comenzando entonces con el webinar número 5 de parte de Edrans, en la serie que estamos haciendo en conjunto con AWS. Si ya participaron en alguno de los anteriores, habrán ya estado presentes en los que hablamos sobre S2, sobre S3, sobre los servicios básicos de Amazon Web Services, que nos permiten empezar a construir de ahí en adelante infraestructuras cada vez más complejas. En el caso de hoy vamos a estar hablando de un servicio llamado CloudFront. Vamos a estar comentando un poquito sus ventajas, para qué nos sirve, para qué podemos usarlo, y vamos a terminar con un ejemplo práctico. Esta es un poquito la agenda. Vamos a comentar un poquito del problema y la solución que estamos queriendo resolver usando justamente una CDN, en este caso CloudFront, sus principales casos de uso, sus mejores prácticas, y vamos a ir cerrando con un ejemplo, un pequeño lab, una pequeña demo, y una parte para preguntas y respuestas, y hay links y recursos útiles para el que le interese seguir investigando. Antes que nada me presento. Yo soy Nahuel Ollanarte, trabajo justamente en Edrans como Systems Engineer hace ya 1 año y medio, ¿sí? En el equipo que nos enfocamos en desarrollar e implementar infraestructuras en la nube, usando principalmente Amazon. Bueno, vamos a arrancar con el problema. ¿Qué estamos queriendo resolver? Bueno, uno de los problemas más usuales que suele haber hoy por hoy en Internet tan globalizado a nivel mundial es cómo hacemos para llegar más rápido al usuario, cómo hacemos para reducir la latencia, reducir el tiempo de carga de una aplicación, de un sitio web y demás. Cómo hacemos justamente para que los datos no tengan que viajar de una punta a otra del globo. Recuerden que Internet, al ser un servicio a escala global y a nivel mundial, viaja por lo general por cables de fibra óptica, sean submarinos o terrestres, y por satélites. Pero todo ese viaje de datos conlleva una latencia, conlleva un tiempo en el que los datos tengan que llegar de una punta a otra. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que un usuario que está en Sudáfrica pueda acceder rápidamente a un sitio que tenemos a lo mejor hosteado en Estados Unidos? O un usuario que está, como en nuestro caso, en Argentina, pueda acceder a una aplicación que tenemos alojada en Europa. ¿Cómo hacemos para achicar un poco esos tiempos de carga y esa latencia a la hora de la navegación?
Bueno, la solución es justamente esta, usar una CDN. Una de las posibles soluciones es utilizar una Content Delivery Network. En español sería una red de distribución de contenido. ¿Sí? Es una red distribuida a nivel global que nos permite justamente acercar nuestro contenido al usuario y evitar esa latencia que comentábamos previamente. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, algunas de ellas son menos saltos de red. Recuerden que cada paquete de red que viaja a través de Internet tiene que ir dando saltos, dando hops, como se dice en inglés, entre distintos routers, puertas de enlace, servidores y demás. Entonces, utilizando una CDN, acortamos esa distancia, acortamos la cantidad de saltos que tiene que dar cada uno de los paquetes para llegar a nuestra PC o a nuestro dispositivo móvil. Con esto también mejoramos la latencia. Al tener menos viaje para los datos, hacemos que la latencia sea menor. Y además tiene como agregado ciertas ventajas de seguridad porque achicamos lo que se dice el área que está expuesta, ¿sí? A los riesgos intrínsecos de la seguridad informática. Entonces, con esto tiene ciertas mejoras en lo que es seguridad informática. Algunos ejemplos de CDNs pueden ser CloudFront, que es la que vamos a estar comentando, Akamai o Cloudflare. Entonces, volviendo un poquito a la CDN, ¿cómo funciona? En este caso, tenemos el ejemplo más común, el caso típico es que un usuario accede a nuestra web o a nuestra aplicación y pide un objeto. Puede ser un HTML, puede ser una imagen, puede ser un archivo de JavaScript, de CSS, de lo que fuera. Ese usuario, cuando pide el objeto, ese request le llega a un DNS, el DNS, que es el que machea los nombres junto con las IPs, rutea ese request, ese pedido, a un edge location de CloudFront. Ahora vamos a ver lo que es un edge location, pero es básicamente un servidor que está cerca del usuario. Si el objeto está cacheado ya en ese edge location, si en ese servidor ya está guardado una versión previa de la imagen o del HTML que el usuario quiere acceder, se le devuelve directo al usuario, evitando mayor tiempo de viaje. Si no está cacheado, se le pide el origen es justamente el servidor final donde está alojada nuestra aplicación o nuestra web, se devuelve el usuario y ahí sí se cachea para próximos requests, para que próximos pedidos de ese mismo objeto, de esa misma imagen o HTML o lo que fuera, no tengan que dar todo el camino, toda la vuelta completa, sino que puedan volver directamente desde el edge location. Este es un poquito el gráfico de lo que comentábamos recientemente. El usuario, en este caso, cuando accede a un sitio web, accede en primer lugar a un edge location, que lo provee nuestra CDN, nuestra red de distribución de contenido, y esa CDN es la que determina si tiene que llegar hasta el servidor de origen para obtener el objeto, o si ya lo obtuvo previamente y lo tiene cacheado, se lo devuelve directamente sin tener que dar toda esa vuelta. Ahora un poquito más en detalle en cómo funciona CloudFront, que es una de las CDNs que mencionábamos anteriormente. En este caso es la propuesta que nos ofrece AWS para acelerar la distribución de contenido. CloudFront a nivel de infraestructura global está compuesto básicamente por puntos de presencia, POP, que se dividen en dos categorías. Pueden ser las que ya mencionamos, Edge Location, o pueden ser Regional Cache. Las Edge Location son las que están más cerca del usuario y se distribuyen a lo largo de todo el mundo. Y son las que primero reciben el request de un usuario cuando intenta acceder a una aplicación o a un sitio web. Detrás de las Edge Location se encuentran las Regional Cache, que son cache más grandes que una Edge Location y permiten hacer de intermediario entre el Edge Location y el server de origen o el Origin Server. En este caso lo que se hace es, a medida que los objetos menos frecuentes van caducando del Edge Location, todavía se almacenan en la Regional Cache. La Regional Cache sirve a múltiples Edge Location alrededor de una región geográfica o de una zona. Y acá abajo podemos ver el caminito completo entre que el usuario pide un objeto al Edge Location, el Edge Location se lo pide al cache regional y el cache regional se lo pide al Origin Server siempre y cuando no lo tenga previamente almacenado y todavía no haya caducado ese objeto. La primera de esas categorías, entonces, que decíamos, son los Edge Location. Es un servidor que CloudFront usa para cachear el contenido, básicamente, y está geográficamente cerca del usuario. La idea es que nosotros accedamos al Edge Location lo más rápidamente posible y con la menor latencia y menor tiempo de viaje posible. Entonces, al tenerlo cerca, por ejemplo, si yo estoy navegando desde Buenos Aires, a lo mejor accedo a un Edge Location que está en Brasil o en Chile,
o mismo en cualquier parte de Latinoamérica, pero no tengo que cruzar el Atlántico, por ejemplo, o el Pacífico para llegar al Edge Location. Entonces la idea es que pueda acceder rápidamente a ese objeto que estoy buscando. ¿Sí? Mismo para alguien que está en Europa, que está a lo mejor en Londres o en París, que pueda acceder a un Edge Location que tenga cerca y que no tenga que de vuelta cruzar todo el océano para acceder a ese objeto. Y además los Edge Location tienen algunos servicios agregados, tienen algunos productos útiles de Amazon, como pueden ser un nodo de Route 53, que es el servicio de DNS global de Amazon. A su vez, se le puede agregar un WAF, que es un firewall. Se le puede agregar un shield, que es un anti-DDoS, que son ataques de denegación de servicio. Y se le puede agregar un Lambda at Edge, que es algo que vamos a ver más adelante, como un servicio extra, para agregar cómputo en esa ubicación, en ese servidor en particular. Todos estos servicios forman parte de un Edge Location y se encuentran todos juntos en la misma locación. Por otro lado, teníamos también los Regional Cache, que son justamente para objetos menos frecuentes. Tiene una cache más grande que en el Edge Location, entonces permiten que a medida que los objetos se van caducando en el Edge Location, porque a lo mejor ya expiró su tiempo de vida, ya pasó una hora o un día, por ejemplo, pero todavía siguen vigentes en el Regional Cache hasta que caduquen también del Regional Cache y ahí sí o sí haya que ir a buscarlos al origen. El principal objetivo de tener caches intermedias, esto es algo que agregó Amazon hace poco, en un primer momento no estaba, es que reduce visitas al origin. Al agregar una capa de caché entre el origin y el Edge Location y el usuario, se reduce la carga que tienen nuestros servidores y se reduce la cantidad de requests que tienen que responder nuestros servidores. Acuérdense que cada request que nuestro servidor responde, un servidor que nosotros almacenamos, que nosotros manejamos, administramos, implica mayor consumo de CPU, mayor consumo de memoria, mayor consumo de network y demás. Entonces, cuanto menos requests recibamos, obviamente nuestra tarea de administración va a ser más liviana y nuestra carga va a ser más liviana. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene una CDN es no solo acelerar el contenido y la distribución del mismo hacia el usuario, sino también aliviar la carga en nuestros servidores de origen. Esto es un poquito resumiendo geográficamente los puntos de presencia que hay hasta la fecha. Hoy por hoy son 138, pero este número va cambiando todo el tiempo. A día de la fecha tenemos 127 Edge Locations más 11 Regional Cache a lo largo de 63 países, 63 ciudades en 29 países alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, les decía, un usuario de Australia puede acceder a un Edge Location y a un Regional Cache que tiene cerca, en vez de tener que trasladarse hasta Europa o hasta Japón, por ejemplo. Y lo mismo, un usuario de la costa este de Estados Unidos puede acceder directamente a un Edge Location y a un Regional Cache que tenga cerca y no tener que transversar todo Estados Unidos para acceder al contenido que está buscando. Ahora vamos a comentar un poquito los principales casos de uso que tiene una redistribución de contenido como CloudFront, en este caso, que es la que estamos mencionando. Bueno, el primero va a ser acelerar sitios y aplicaciones. En este caso lo que se busca siempre es disminuir el page load time. ¿Qué es esto? El tiempo de carga de una página. Tratamos de que el tiempo de carga sea lo menor posible, obviamente para mejorar la navegación y la experiencia de usuario. Cuando un usuario, imagínense, puede ser desde la casa en una computadora o puede ser en la calle, desde un dispositivo móvil, y está queriendo acceder a un servicio, a una aplicación, a un aplicativo que nosotros proveemos, lo que buscamos es siempre que ese acceso sea lo más rápido posible y que esos datos se carguen lo más rápidamente posible, de forma de justamente mejorar la experiencia de usuario. También lo que se busca es mejorar el cache hit ratio. Esto es básicamente la proporción entre los hits y los misses que tenemos en nuestro cache. Cuanto más objetos devuelve nuestro cache, menos objetos van a llegar menos requests, van a llegar a nuestro origen. Por ende, vamos a aprovechar más y mejor la CDN y vamos a tener menos carga en nuestro origen. Y otra de las ventajas es optimizar las conexiones SSL o TLS. Al hacer termination de SSL en los Edge Location, por ejemplo, en el caso de CloudFront, evitamos múltiples conexiones al origen, múltiples TCP handshake, que son las conexiones que se dan entre el origen y CloudFront en este caso. Y además
el Edge Location puede mantener una conexión abierta contra nuestro origen e ir pidiendo por ahí todos los requests que hace falta sin tener que abrir una conexión por cada uno de los objetos que necesita. Esto en definitiva hace que mejoremos nuestra cantidad de vistas, de páginas vistas, nuestra cantidad de usuarios, que mejoremos las ganancias si somos un sitio de compra-venta y demás. Como segundo caso de uso importante, tenemos también la personalización de la experiencia de usuario. Esto se puede hacer en conjunto con el servicio que mencionamos antes, que es Lambda at Edge. Lambda es un servicio de Amazon que permite correr funciones, correr código nuestro, personalizable, de forma as a service, digamos, sin tener un servidor detrás, sin tener que estar administrando un nodo y demás. Y ahora le agregaron este Lambda at Edge, que es justamente correr código custom en los Edge Location directamente. Con este código custom podemos reaccionar y responder ante cada request que nos llega de distintas formas. Podemos hacer redirecciones URL, podemos autenticar, validar, podemos personalizar la respuesta que brindamos y demás. Esto nos permite que la experiencia de cada usuario sea única y personalizada de acorde quizás a su locación, de dónde está haciendo el request, quizás desde qué dispositivo lo está haciendo, o con qué idioma está pidiendo los objetos y demás. Otro de los casos de uso es para streamear contenido audiovisual, streamear media, puede ser en vivo, puede ser bajo demanda. Incluye soporte para protocolos de bitrate adaptables, como los que usa, por ejemplo, sin entrar en detalle, pero Netflix o YouTube, en el cual la velocidad y la calidad de la conexión se ajusta automáticamente a la calidad de nuestra conexión. Si nosotros estamos en una conexión de banda ancha, por ejemplo, la calidad que vamos a observar del video va a ser mejor, el bitrate va a ser más alto. Estamos en una conexión a lo mejor móvil, en la calle o en un país con una infraestructura de internet quizás no tan avanzada, nuestro bitrate va a ser menor, como para poder aprovechar igual ese video sin tener que exprimir al mango nuestra conexión. La media puede estar, en este caso, los videos pueden estar almacenados en buckets de S3, el servicio de Amazon para almacenar archivos, que ya comentamos en otras oportunidades, o en servicios de streaming como Wowza y demás, que directamente pueden streamear un evento en vivo, por ejemplo, a través de CloudFront. Y el último de los casos de uso principales que podemos usar en CloudFront, que podemos asegurarnos en CloudFront, es justamente asegurarnos el contenido. A nivel de seguridad, podemos implementar distintos controles de acceso, como Custom Origin Protection, Content Protection, Content Restriction y demás, que lo que nos permiten es asegurar que el contenido se lo estemos brindando solamente a los usuarios que nosotros podemos brindárselo. Por ejemplo, en el caso de la restricción geográfica, si solamente tenemos permisos para distribuir un contenido en determinadas regiones del mundo, podemos asegurarnos que llegue solamente a esos usuarios. Y a su vez podemos, si lo usamos en conjunto con un bucket de S3 para almacenar nuestros archivos, nuestra información estática, podemos agregar un Origin Access Identity, que lo que nos permite es que esos archivos, esa información estática, se acceda solamente por medio de CloudFront y no directamente desde el bucket. Entonces en CloudFront podemos implementar todas estas medidas de control de acceso, hacer forward de headers, hacer ciertas validaciones y demás, y evitamos que el usuario acceda directamente a nuestro S3. Algunas opciones que nos permiten personalizar CloudFront, la vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos la parte del laboratorio, la parte de la demo, la vamos a ver en vivo y en directo, pero les voy adelantando algunas opciones. Por ejemplo, personalizar el tiempo de cache, que es el tiempo que queremos que cada uno de nuestros objetos permanezca vivo, como se dice, entre comillas, en el Edge Location o en el Regional Cache. Vamos a asegurar, por ejemplo, que mi imagen, que no cambia muy a menudo, se mantenga en el cache por un día, y que, por otro lado, un texto, a lo mejor una noticia que cambia muy seguido porque estamos todo el tiempo actualizándola, si somos un sitio de noticias, por ejemplo, que se refresque cada, a lo mejor, 15 minutos o cada media hora. Eso tiene, obviamente, sus pros y sus contras. Como pro, cuanto mayor es el tiempo de cache, menos va a ser la carga que va a recibir nuestro origin, menos requests va a recibir,
pero obviamente el contenido que vamos a servir no va a estar tan actualizado. Y viceversa, cuanto menor es nuestro TTL, vamos a tener más carga en los servidores de origen, pero vamos a estar sirviendo siempre contenido fresco. Además, podemos agregar un dominio personalizado. CloudFront, por default, ofrece una URL que es del estilo un id.cloudfront.net, pero podemos personalizarla con un dominio nuestro, que también lo vamos a mostrar. Podemos agregar un certificado SSL. En el caso de Amazon, los certificados son gratuitos. Sí, lo vamos a hacer con CloudFront, así que es un buen plus para agregar seguridad y encriptación a los datos que manejamos en nuestro sitio, en nuestra aplicación. Y además tenemos varias reglas para seleccionar origins y behaviors. ¿Qué significa esto? Podemos agregar distintos servidores de origen, puede ser un paquete S3, puede ser una instancia S2, puede ser un servidor nuestro que tengamos afuera de Amazon incluso, y podemos seleccionar distintos behaviors en base a eso. Es decir, a dónde queremos llegar con nuestro request, con nuestro pedido del objeto, según, por ejemplo, la URL del pedido, según lo que se dice un pattern matching, que es matchear la URL del objeto, y en base a eso tomar ciertas decisiones. Un poquito de buenas prácticas, separando básicamente en contenido estático y contenido dinámico, que es las dos categorías en que se puede dividir el contenido. El contenido estático, aquel que comentábamos previamente, como pueden ser imágenes, pueden ser CSS, JavaScript y demás, por definición es cacheable porque no se genera dinámicamente, justamente como su nombre lo indica, es estático, no varía. Entonces podemos tenerlo cacheado por bastante tiempo incluso, sin ningún problema. Entonces ahí se recomienda usar TTLs altos. TTL es el time to live, es el tiempo que queremos que permanezca en la cache. Se puede tener entre horas y días incluso, porque son cosas que no van a variar y que no necesitamos que cada usuario pida al origin. Directamente se le puede dar una versión cacheada y con eso resolvemos el problema más rápidamente. Y para esto se recomienda sí, no forwardear headers ni query strings. ¿Por qué? Porque cada combinación de headers o query string junto con el ID del objeto y la URL del request forma un ID único, un hash único, que CloudFront utiliza para distinguir entre objetos que ya estaban cacheados y objetos que no estaban cacheados. Entonces, si estamos todo el tiempo forwardando headers, vamos a hacer que nuestra eficiencia en el cache, nuestro hit ratio cache, baje, porque Amazon va a tener que ir a buscar al origen objetos que a lo mejor son iguales, pero que como tienen un header distinto o una query string distinta, no los reconoce como tal. Y por otro lado, la otra gran categoría que tenemos es el contenido dinámico, es aquel que se genera de forma justamente dinámica, como puede ser con una aplicación PHP, Node.js o lo que fuera, que puede o no ser cacheable, ahí ya depende de nuestro caso de uso, pero para esto lo que se recomienda, hay contenido que sí puede ser cacheable, como puede ser llamadas a la API, o a una API, o llamadas requests con ciertos query strings, pero los que sí se recomienda es usar TTLs bajos. Se puede jugar con TTLs quizás en un segundo o en algunos segundos, para que evitar, en un sitio sobre todo de alto tráfico, reducir la carga que llega a nuestros origin y además, bueno, acelerar la llegada al usuario de esos requests. Pero acá, bueno, ya depende de nuestro caso de uso, pero se puede implementar de todas formas, aunque con TTLs más bajos que en el caso del contenido estático. Un pequeño ejemplo típico sería el caso de un WordPress, una instalación sencilla de WordPress, que es un sistema de administrador de contenidos, un CMS, muy utilizado para blogs y sitios de noticias y demás, en el que podemos implementar Route 63 como DNS, como servicio de Amazon. Detrás ponemos una capa de CloudFront, que es lo que estamos mencionando, y después podemos separar dos origins. Uno que sería toda la parte estática, lo que básicamente en WordPress se almacena en las carpetas o directorios WP Content y WP Includes. Tenemos un bucket con todo el contenido estático, las imágenes de los posts, los CSS, los temas del WordPress y demás. Y después tenemos otro origen con otro behavior, otro comportamiento, para lo que es las páginas de index, las páginas de login, el WP Admin, que es toda la parte del back office, del panel de administración, y todo lo que sería el default, o sea, todo lo que no sea estático, que no hayamos definido previamente, va por default a nuestros servidores, a nuestras instancias de WordPress. En este caso en particular, el ejemplo muestra un load balancer
para distribuir la carga entre distintas instancias de WordPress. Esto puede estar o no en AWS, es independiente a CloudFront. Lo ideal es que obviamente esté en AWS para aprovechar toda la infraestructura de Amazon y asegurar al máximo la velocidad de respuesta y el menor tiempo de carga. ¿Por qué es esto? Porque una vez que el usuario hace un request y ese request llega a CloudFront, ese request después ya está dentro de la red de Amazon y viaja por el backbone global de Amazon. Entonces lo hace a una velocidad que si tuviera que hacerlo de forma pública, obviamente no tendría, sería mucho menor. Bueno, ahora sí vamos a mostrar un poquito una pequeña demo, armando una web estática con S3. Es un caso muy sencillo, pero que cualquiera puede implementar, solamente con un bucket de S3. Se le puede agregar una web estática, en este caso no va a tener ningún tipo de procesamiento, no va a tener ni PHP, ni Node.js, ni Java, ni ningún tipo de servidor web tampoco, no va a tener ni Apache ni Nginx, solamente una web estática, un HTML, con algo de estilo, si se quiere agregar alguna imagen, lo que fuera. Vamos a mostrar una distribución de CloudFront, sus configuraciones básicas y cómo apuntaríamos el DNS en Rough 37. Acá podemos ver la consola. Esta es la consola de AWS. Ya estamos logueados y registrados. Recuerden, para el que todavía no lo hizo, si alguno ya vio en alguno de nuestros webinars anteriores, se pueden crear una cuenta gratuita y pueden aprovechar el Free Tier de Amazon, que para la mayoría de servicios durante el primer año ofrece ciertas capas de uso gratuitas, absolutamente, que son más que suficientes para hacer pruebas, hacer pequeñas demos, ir jugando un poco con los servicios. De hecho, esto que estamos viendo está utilizando el Free Tier y no incurre en absolutamente ningún costo, más allá del dominio, que ahora lo vamos a ver. Acá lo que tenemos básicamente, vamos a ir en orden, vamos a empezar por el bucket de S3, tenemos acá, este bucket que tenemos, Advanced Webinar Demo CloudFront, es un bucket que creamos para la ocasión, en la que solamente pusimos dos archivos, un index.html, muy básico, y una imagen que ahora vamos a mostrar. Esta sería nuestra especie de sitio estático. Acá obviamente podemos agregar estilos, podemos agregar JavaScripts, podemos agregar distintas cosas. En este caso, para mantenerlo simple, solamente agregamos un index y una imagen, pero se puede agregar todo lo que uno considere. Se puede hacer un sitio personal, se puede hacer distintas cosas con esto. Adelante de esto creamos una distribución de CloudFront. Esta es la consola de CloudFront. Acá podemos ver que ya tenemos una creada, ya me adelanté y ya la creé. Pero es muy sencillo, es simplemente crear una distribución. Acá nos va a dar dos opciones. La más común, la más usual es la opción web, que es la que estamos comentando, en la que vamos a usar un bucket de S3 o un servidor web. Pero podríamos también crear una distribución de media. Y acá nos va a pedir básicamente cuál es nuestro origen. En este caso seleccionaríamos el bucket S3, por ejemplo, que sería uno de los orígenes. En nuestro caso va a ser el único porque solamente vamos a tener contenido estático, pero si tuviéramos contenido estático dinámico, acá seleccionaríamos uno de ellos y después podríamos elegir el otro. Después vamos a tener distintas opciones, como por ejemplo agregar ciertos headers a los requests, restringir el acceso al bucket, es lo que mencionamos anteriormente, si queremos que los requests accedan siempre por medio de CloudFront o no. Vamos a tener ciertas opciones para el cache, ¿sí? Y si queremos, qué protocolo queremos que se le brinde al usuario, sea HTTP, HTTPS o los dos, qué métodos queremos permitir. Por default se permiten el get y el head, que son los más comunes, no se pueden agregar todos. Tenemos definición de TTLs, mínimo y máximo y default. Esto es el tiempo, el time to live, el tiempo que va a vivir ese objeto en la cache de CloudFront. En este caso, por default, viene con mínimo 0, máximo 86.000, default 86.000 y máximo 3 millones, 31 millones. Pero esto es configurable. Bueno, podemos agregar ciertas opciones más avanzadas, que no vale la pena entrar en detalle por ahora, pero podemos hacer un forward de cookies, un forward de query string, comprimir los objetos automáticamente. Acá podríamos seleccionar lo que comentábamos de lambda test, si queremos asociar
una función lambda a un request o un response. Podemos agregar distintas opciones para cada uno de esos requests. Vamos de vuelta. Y por último tenemos la opción de cuál es Edge Location queremos utilizar. Esto va de la mano con el precio. Si queremos usar todas las Edge Location que hay a nivel del mundo, tenemos una mejor performance, pero va a ser un poquito más caro. Si queremos usar solamente las Edge Location principales, de Estados Unidos, Canadá y Europa, va a ser un poquito más barato, a costa de que la performance quizás sea un poquito menor, porque los datos tengan que viajar un poquito más, sobre todo si se los accede desde Latinoamérica o África o Asia, por ejemplo. Acá vamos a configurar un certificado SSL. Amazon los provee gratuitamente con el ACM, con el Amazon Certificate Manager, se pueden crear, ahora les vamos a mostrar cómo. Y básicamente con esto estaríamos. En general los default de Amazon de CloudFront son bastante útiles, así que solamente con setear el origin nos podemos arreglar. En este caso vamos a cancelarlo, pues ya tenemos una creada. Vamos a ver que tenemos una distribución de CloudFront ya previamente creada. Vamos a ver un poquito las opciones que nos ofrece. En este caso, solo le seteamos un dominio alternativo, que es lo que comentamos. Va a ser webinar.adrancelab.com. Ya tenemos activa, incluso podemos mostrarla. Si accedemos directamente a esta página, vamos a entrar de vuelta para que se vea. Webinar.adrancelab.com es un sitio que levantamos solamente a efectos ilustrativos. Vamos a acceder a, en este caso, el index HTML que mostramos previamente y una imagen que estamos cargando también de S3, del bucket que mencionábamos antes, Adrance Webinar Demo CloudFront. ¿Sí? Acá tenemos simplemente una paginita estática y tenemos un dominio personalizado. Este webinar.adrancelab.com es un dominio que nosotros creamos, además del que CloudFront nos ofrece por default. Y como paso extra le agregamos un certificado SSL para poder tener una conexión cifrada. Toda esa configuración se maneja desde acá, desde CloudFront. Acá definimos el dominio alternativo, definimos el certificado SSL, que como les comentaba previamente, para Amazon es gratuito si se usa con CloudFront. Es solamente cuestión de obtener un dominio, que es lo único que nos puede incurrir en cierto costo, pero un dominio.com hoy por hoy ronda los $10 anuales, así que tampoco es algo significativo realmente. Definimos un default root object, que es el objeto que va a cargar cuando entremos al path, al root path de nuestra distribución. Después acá vamos a definir ciertos orígenes, en este caso tenemos uno solo. Vamos a decir, bueno, que nuestro origen va a ser S3. Y vamos a configurar ciertas restricciones para que solamente se pueda hacer por medio de CloudFront. Y si quisiéramos modificar los headers, lo haríamos desde acá. Asimismo, si quisiéramos agregar otro origen, por ejemplo, que la parte estática se cargue desde S3 y la parte dinámica se cargue desde otro lado, podríamos también hacerlo desde ahí. Después tenemos la parte de behaviors. Acá lo que hacemos es determinar o evaluar qué parte de nuestros requests van a ir a uno de los origins, qué parte va de los otros. Por ejemplo, en este caso tenemos un pattern default que cualquier request que nos llega va a ir al origen de S3 y tenemos una redirección de HTTP a HTTPS. Como tenemos certificado, lo que estamos haciendo con esto es que cuando un usuario entre, por ejemplo, con HTTP, webinar.adrancelab.com, directamente lo redirija a HTTPS, porque queremos que todas nuestras conexiones sean cifradas. Y podemos definir algunas cosas más, como páginas de error, en el caso de que un usuario no encuentre lo que está buscando acá, ciertas restricciones a nivel geográfico, y podemos hacer invalidaciones. Las invalidaciones nos permiten borrar objetos de la caché. Por ejemplo, si nosotros queremos forzar una actualización de objetos que están cacheados, antes de que expire su TTL, antes de que expire su tiempo de vida, podemos directamente crear una invalidación, y acá según el path que nosotros seteamos, puede ser para un objeto, para un path o para todo.
los objetos que estén en CloudFront, podemos forzar a CloudFront que se los pida nuevamente al origen y que borre sus versiones guardadas. Esto es básicamente la distribución de CloudFront. Es la que tenemos acá. Vemos que está activada, que está deployada. Y adicionalmente agregamos en Route63, que es el servicio de DNS de Amazon. Agregamos, en este caso, la zona, webinar.edenslab.com. Y agregamos un registro de tipo A, que va a ser un alias, que va a ser de webinars.edenslab.com a la URL que CloudFront nos da por default, que en este caso sería esta. Con esto básicamente lo que hacemos es que cualquier usuario que ingrese, como hicimos nosotros, a webinar.edenslab.com, automáticamente lo va a redirigir a esa distribución de CloudFront. Y como la distribución de CloudFront tiene a su vez definido un origen que levanta todo de S3, va a estar levantando la página esta que estamos mostrando, este index HTML, con la imagen que teníamos acá en el bucket. Este index que les comentaba recién, con esta misma imagen. De esta forma, muy sencillamente, con solamente 3 o 4 servicios de Amazon, en su mayoría gratuitos para este nivel de uso, usando CloudFront con una distribución, usando un bucket de S3, como ya vimos en webinars anteriores, y usando el servicio de DNS de Amazon, que es Route63, podemos sencillamente levantar una paginita, un sitio estático, que nos puede servir ya sea para nuestro sitio personal, para un portafolio, para un sitio institucional, corporativo, lo que fuera. Cualquier cosa que no tenga, en este caso, contenido dinámico, se puede levantar muy fácilmente utilizando un bucket S3 y estas herramientas que mencionábamos. Si además le quisiéramos agregar contenido dinámico, contenido que se genera automáticamente con PHP o con algún lenguaje de programación ejecutado de forma dinámica, tenemos que sí agregar un servidor, puede ser una instancia de S2, o puede ser un servidor que nosotros dispongamos por fuera de Amazon, que nos procese la parte dinámica. Entonces, ahí en la distribución de CloudFront definiríamos los orígenes, tendríamos 2, y definiríamos los behaviors, que por ejemplo todo lo que sea barra static, nosotros definimos que va a ser el contenido static, que lo vaya a buscar a un bucket de S3, y todo lo que sea dinámico o el default lo vaya a buscar a nuestro origen dinámico. Esa es un poquito la demo que queríamos mostrar, la parte del lab. Es sumamente sencillo de hacer, en no más de media hora, una hora, cualquiera podría estar levantando. La única condición necesaria para esto es si se quiere usar un dominio personalizado, como en este caso usábamos edenslab.com, hay que disponer el dominio previamente. Se puede comprar en cualquier registrador de dominios, incluso Amazon también los vende. Si no, se puede usar solamente el dominio que nos brinda CloudFront, que es cloudfront.net, con el ID de la distribución, y también se puede usar ese. Bueno, eso fue un poco la parte del laboratorio. Vamos a ir cerrando acá con preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, podemos proceder a responderlas en vivo. Bueno, acá Marcos nos pregunta ¿qué métricas se deben tener en cuenta para determinar si necesitamos usar una CDN como CloudFront en nuestro sitio o en nuestra aplicación? Bueno, como métricas podemos definir la cantidad de requests, por ejemplo, que tenga nuestra aplicación. Es un buen indicador. Obviamente, sitios más grandes, con mayor cantidad de tráfico, se van a beneficiar más de una CDN, de una red de distribución de contenido. Y también la latencia que tengan nuestros usuarios, el tiempo de carga. Eso lo podemos medir con distintos servicios. Podemos medir cuánto tiempo le demora a un usuario cargar nuestra aplicación. Puede andar en el orden de los 100 milisegundos, 200, 500 o hasta varios segundos. Pero como regla general, de todas formas, cualquier sitio o cualquier aplicación se va a beneficiar de tener una capa como CloudFront adelante, sin importar si es un sitio grande o chico, si es un sitio con mucho o con poco tráfico. Y al ser un servicio que es muy de bajo costo, sobre todo para sitios de poco tráfico,
Como regla general, nuestra recomendación es usarlo siempre que se pueda, a menos que haya un caso particular en que se complique su implementación. Pero como regla general siempre conviene usarlo porque acelera no solo la distribución de contenido, sino también las conexiones SSL, ya que se generan entre el Edge Location y nuestro origen, entonces permite aprovecharlas, y además nos brinda ciertos beneficios de seguridad, ya que la única conexión que queda por fuera del entorno de Amazon, de la red de Amazon, es la conexión entre el usuario y el Edge Location, que suele ser rápida, porque justamente es la ventaja del Edge Location de que están cerca del usuario. Bueno, acá otra de las preguntas tiene que ver con, ¿puedo elegir desde cuál Edge Location servir mis contenidos? Bueno, sí y no, en realidad no se puede elegir específicamente cuáles son los Edge Location que vamos a utilizar, pero sí podemos definir ciertos price range o price class, como le dice Amazon, como denomina Amazon. Esto es, nosotros podemos decir que solamente queremos usar los Edge Location más baratos, los más importantes a nivel mundial, los de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, que eso tiene un costo menor, o podemos usar todos los Edge Location que están disponibles en el mundo, pero eso tiene un costo mayor, porque estamos usando Edge Location en locaciones que quizás son más caras para Amazon, como por ejemplo puede ser Japón, Rusia y demás. Como regla general, depende, siempre hay un balance entre performance y costo, obviamente, a mayor performance, mayor costo. Si nosotros nos preocupamos por la performance, nos convendría usar todos los Edge Location. Si nuestra preocupación es más el costo, nos convendría usar solamente los más importantes. Un tema que no especificamos, pero bueno, respecto a los costos, podemos aprovechar a mencionarlo. Amazon te cobra solamente por el costo de transferencia desde el Edge Location hacia el usuario, ¿sí? Después la transferencia interna, si nuestro origen está dentro de la red de Amazon, porque estamos usando un bucket S3 o una instancia S2, no tiene costo alguno para nosotros. Entonces, nuestro único costo de bandwidth es básicamente el del Edge Location hacia el usuario. Acá otra de las preguntas de Marcos tiene que ver con los certificados de ACM que nos permite generar Amazon. Si son de confianza por la mayoría de los browsers. Podemos decir que sí, hoy por hoy la mayoría de los browsers aceptan la Certificate Authority de AWS. Nosotros lo hemos probado con los principales browsers, Firefox, Chrome, Safari. Por lo menos en las últimas versiones no hemos tenido problemas. Así que podríamos decir que sí, son de confianza y es una muy buena opción si vamos a usar nuestro dominio, nuestro certificado, junto con CloudFront. Si no lo vamos a usar con CloudFront, ACM hoy por hoy no lo permite, si no me equivoco, pero para usarlo con CloudFront es una muy buena opción porque es muy sencillo, el proceso se realiza directamente desde la consola de CloudFront, podemos desde ahí emitir el request del certificado y hacer la validación automática, incluso si tenemos nuestro dominio delegado a Route 53, que es otra cosa que también recomendamos por su sencillez y por su facilidad de uso, automáticamente el ACM agrega los CNAMEs que necesita para validar el certificado, entonces el proceso se vuelve muy sencillo de hacer. Otra de las preguntas es si se puede pushear contenido directamente al CDN. No, la verdad que no. Nosotros no podemos interactuar directamente con el contenido que está en el CDN. Lo único que podemos hacer es definir a dónde va a ir a buscar ese contenido, o sea, nuestros servidores de origen, como mencionamos antes, un paquete S3, una instancia S2 y demás, o podemos invalidar contenido en la CDN. Si nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que por error subimos una imagen que no deberíamos, o queremos refrescar rápidamente un contenido que todavía le queda cierta vida útil, cierto TTL en cache, lo que podemos hacer es invalidarlo como lo mostramos en la consola de CloudFront, ya sea ese contenido en particular o el contenido en general. Pero nosotros no podemos pushear contenido directamente al CDN. Nosotros pusheamos contenido a nuestros servidores de origen y el CDN automáticamente los toma desde ahí. Bueno, y otras preguntas tienen que ver con justamente los orígenes. Si se puede usar cualquier origen o tiene que estar hosteado en AWS. La respuesta es la primera, se puede usar cualquier origen.
Obviamente se recomienda que esté hosteado en AWS por un tema de latencia y por un tema de aprovechar la capacidad de networking de AWS, pero nuestro origen podría estar en un servidor nuestro, en un data center nuestro, o mismo en nuestra casa, donde nosotros queramos, pero obviamente ahí, obviamente la latencia entre el edge location de Amazon y nuestro origen personalizado va a ser mayor. Y además los riesgos van a ser mayores porque ya estamos saliendo de la red de Amazon. Pero sí, se puede usar cualquier origen que nosotros tengamos disponible. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando por hoy. Vamos a dejarle algunos links para que quieran indagar un poco más en lo que es el servicio de CloudFront, el blog de Amazon. Hay una charla que dio Amazon en la reInvent de hace 2 años, también muy interesante, que puede indagarse más en las mejores prácticas y los beneficios que ofrece una red de distribución de contenido como CloudFront. Y además nuestros links de contactos, nuestras redes de Erans. Cualquier duda, consulta, sugerencia que quieran realizar, pueden hacerla por medio de cualquiera de nuestros medios de contacto. Además aprovechamos para recordar que siempre estamos buscando gente, así que cualquiera que esté interesado en meterse un poco más en AWS, en lo que es infraestructura como código, en lo que es infraestructura en la nube y demás, no duden en contactarnos y podremos agendar alguna entrevista o lo que sea. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber participado. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima para la 6ª y última edición del webinar de AWS. Hasta luego.